En el norte de México existe una región donde menos de 250 milímetros de lluvia caen al año. Durante algunos años no cae ni una sola gota durante meses. Las temperaturas superan los 45 de lo de Stan. En verano el suelo se endurece como cemento, y el viento arrastra polvo sobre kilómetros de terreno aparentemente vacío. Para muchos expertos, este tipo de paisaje pertenece a una categoría clara tierra perdida, un lugar donde la vida grande no vuelve. Sin embargo, hace poco más de 10 años, alguien tomó una decisión que desafiaba toda lógica moderna: liberar uno de los animales terrestres más grandes de América del Norte en este entorno extremo. El bisonte. Un animal que puede pesar más de 900 kilos, que necesita grandes cantidades de alimento, y que había desaparecido por completo de México desde finales del siglo XIX. Para muchos, el resultado era obvio: no sobrevivirían. O en el mejor de los casos, permanecerían aislados, debilitados, dependiendo de ayuda humana constante. Pero lo que ocurrió fue algo que nadie había calculado. 10 años después, el cambio no se mide primero en animales, sino en el suelo. Donde antes la lluvia se deslizaba sin penetrar, ahora se infiltra. Donde antes la tierra estaba compactada y muerta, ahora retiene humedad. Donde antes no había raíces, comienzan a aparecer plantas. No por tecnología, no por irrigación artificial, no por intervención masiva, sino por el movimiento constante de un animal que había estado ausente durante más de un siglo. Este no es un video sobre bisontes. Es una historia sobre cómo una sola especie puede reactivar un sistema completo, incluso en un lugar donde todo parecía perdido. Una historia que demuestra que algunos paisajes no necesitan ser salvados, sino recordados. Porque a veces el problema no es que la naturaleza no pueda volver. El problema es que quitamos a quien sabía cómo mantenerla viva. Suscríbete, deja tu like y comparte este video si crees que la naturaleza merece segundas oportunidades. Mucho antes de que este territorio fuera llamado desierto, el norte de México era otra cosa. Hace miles de años, grandes extensiones de lo que hoy parece tierra árida formaban parte de un sistema continuo de pastizales que se extendía desde el centro de México hasta las grandes llanuras de Norteamérica. No era un paisaje uniforme, sino un mosaico dinámico. Hierbas altas, pastos, bajos, zonas abiertas, parches más densos y corredores naturales por donde se movían grandes herbívoros. Entre ellos, el bisonte ocupaba un lugar central. Durante generaciones, manadas enteras recorrían estas llanuras siguiendo las lluvias estacionales. Su movimiento constante evitaba el sobrepastoreo en un solo punto. Su paso removía el suelo. Sus excrementos devolvían nutrientes. Y su presencia mantenía el equilibrio entre plantas, insectos, aves y depredadores. Pero ese equilibrio comenzó a romperse con la llegada de una nueva lógica. En el siglo XIX, la expansión humana transformó rápidamente el paisaje. La caza intensiva redujo drásticamente las poblaciones de bisonte. La introducción masiva de ganado doméstico cambió los patrones de uso del suelo. Las cercas fragmentaron rutas ancestrales. La tierra empezó a ser explotada sin pausas, sin rotación natural, sin tiempo para recuperarse. En pocas décadas el resultado fue devastador. Los bisontes desaparecieron por completo de México. Los pastizales comenzaron a degradarse. El suelo se compactó. El agua dejó de infiltrarse. Las plantas nativas perdieron ventaja frente a especies más resistentes, pero menos nutritivas. Lo que antes era un sistema vivo y flexible, se convirtió en un paisaje frágil. Con el tiempo, esa fragilidad se confundió con normalidad. Generaciones enteras crecieron creyendo que esta región siempre había sido así, seca, dura, limitada. El pasado quedó enterrado bajo capas de polvo y silencio. Pero la ecología no olvida tan fácilmente. Aunque los animales desaparecen y la vegetación cambia el suelo, conserva la huella de los procesos antiguos. Y esa huella es la razón por la que algunos científicos comenzaron a pensar que el problema no era la falta de agua ni la falta de tecnología, sino la ausencia de una especie clave. A comienzos de la década de 2010,
La idea empezó a tomar forma en mesas de trabajo, informes científicos y reuniones discretas entre conservacionistas y autoridades ambientales. La propuesta era clara pero incómoda: reintroducir bisontes en el norte de México como una herramienta de restauración ecológica. No se trataba de nostalgia ni de simbolismo, tampoco de crear un parque temático de fauna. El objetivo era más técnico y más arriesgado: reactivar procesos naturales que habían desaparecido junto con la especie. Desde el inicio, el proyecto fue polémico. Muchos expertos externos cuestionaron la lógica básica. ¿Cómo introducir un animal de casi 1 tonelada en un entorno con lluvias escasas? ¿Cómo garantizar alimentos sin depender de intervención humana constante? ¿Qué pasaría durante los años de sequía extrema? Las dudas no eran infundadas. El norte de México enfrenta condiciones duras: precipitaciones irregulares, veranos largos y calurosos, y suelos degradados por décadas de uso intensivo. Para muchos, liberar bisontes en ese contexto parecía un experimento condenado al fracaso. Pero quienes impulsaban el proyecto veían el problema desde otro ángulo. Argumentaban que el paisaje actual no debía evaluarse como un sistema estático, sino como un sistema incompleto. La degradación no era la condición natural del territorio, sino la consecuencia de haber eliminado a uno de sus principales ingenieros ecológicos. Por eso el diseño inicial fue deliberadamente conservador. El primer grupo de bisontes sería pequeño. Los individuos serían seleccionados cuidadosamente para asegurar diversidad genética y buena salud. Antes del traslado pasarían por controles veterinarios estrictos para minimizar riesgos sanitarios, tanto para la fauna silvestre como para el ganado cercano. Además, el proyecto tenía una regla fundamental: evitar la dependencia permanente de alimentación artificial. Los bisontes debían interactuar con el paisaje real, no con una versión sostenida artificialmente. Esa decisión aumentó la controversia. Para algunos críticos era irresponsable. Para los científicos involucrados era esencial. Si el objetivo era restaurar procesos ecológicos, esos procesos debían funcionar sin asistencia constante. Con todo en contra, la decisión fue tomada. Por primera vez en más de un siglo, bisontes volverían a pisar suelo mexicano. Los primeros meses después de la liberación fueron, sin exagerar, una prueba constante. Cada movimiento de los bisontes fue observado con atención. Al inicio, mediante seguimiento directo. Más adelante, con el apoyo de collares GPS, que permitían registrar desplazamientos, áreas de uso y patrones diarios. El objetivo no era intervenir, sino entender cómo reaccionarían en un entorno que muchos consideraban hostil. Lo primero que sorprendió a los investigadores fue el comportamiento del grupo. Los bisontes no se dispersaron al azar ni permanecieron estáticos. Rápidamente formaron estructuras sociales estables, se movieron en conjunto y comenzaron a recorrer grandes distancias cada día. No agotaban un solo punto del paisaje. Avanzaban, exploraban y regresaban siguiendo patrones que recordaban a los descritos en registros históricos. También demostraron una notable capacidad para manejar el calor. En las horas más extremas del día buscaban elevaciones, sombras naturales o zonas donde el viento ofrecía alivio. Ajustaban su actividad a las condiciones ambientales, reduciendo movimientos durante los picos de temperatura y desplazándose más durante las horas frescas. Pero el mayor desafío seguía siendo el agua. En un territorio sin ríos permanentes, la disponibilidad hídrica dependía de lluvias estacionales y cuerpos de agua temporales. Durante semanas enteras el monitoreo se centró en una sola pregunta: ¿podrán los bisontes encontrar suficiente agua sin ayuda humana constante? Mientras tanto, desde fuera el paisaje parecía no cambiar. No aparecieron praderas verdes, no surgieron ríos, no hubo señales visibles de éxito. Para muchos observadores, eso confirmaba sus sospechas. El proyecto, decían, simplemente estaba demorando lo inevitable. Pero los científicos involucrados sabían que estaban observando el proceso equivocado. La restauración ecológica rara vez comienza con cambios espectaculares. Empieza de forma silenciosa, lenta, casi invisible, especialmente en ecosistemas degradados durante décadas. En lugar de buscar resultados inmediatos,
el equipo se concentró en algo más importante: la estabilidad del grupo. Mientras los bisontes se mantuvieran activos, saludables y organizados, el experimento seguía vivo. Y entonces, ocurrió algo que cambiaría por completo la percepción del proyecto. En proyectos de restauración ecológica, hay indicadores que pesan más que cualquier imagen aérea o gráfico técnico. Uno de ellos es la reproducción. Durante los primeros años, los científicos no esperaban resultados rápidos. Sabían que el verdadero fracaso no sería la ausencia de vegetación visible, sino la incapacidad de los bisontes para mantener una población viable. Por eso el momento decisivo llegó de forma sencilla, casi silenciosa. Nacieron las primeras crías. No fue un evento aislado ni anecdótico. Con el paso del tiempo, más becerros comenzaron a aparecer dentro del grupo. Y lo más importante, sobrevivían. Las tasas de mortalidad eran bajas, las madres mantenían buena condición corporal, y el comportamiento del grupo seguía siendo estable. Desde una perspectiva científica, eso significaba algo muy claro. Los bisontes no estaban viviendo al límite. No estaban sobreviviendo gracias a intervenciones constantes. No estaban sometidos a estrés crónico. El entorno, aun siendo duro, era suficiente. Este punto marcó un cambio profundo en la narrativa del proyecto. Hasta entonces, la pregunta había sido si los bisontes podían sobrevivir en ese paisaje. Ahora la pregunta era otra. ¿Qué efectos tendría su presencia a largo plazo? Porque una población que se reproduce es una población que interactúa de manera continua con su entorno. Cada nuevo individuo amplifica los efectos del pastoreo, del pisoteo, del movimiento y de la fertilización natural del suelo. El experimento dejaba de ser una prueba de resistencia y se convertía en algo más ambicioso, una oportunidad para observar cómo un ecosistema responde cuando una pieza clave regresa. Y a partir de ese momento, los cambios comenzaron a acelerarse. No en la superficie todavía, sino una vez más desde abajo. Para entender lo que empezó a ocurrir después, es necesario dejar de pensar en el bisonte como un simple animal herbívoro. En ecología existe un concepto clave: las especies ingenieras. Son aquellas que a través de su comportamiento natural modifican el entorno físico de tal forma que influyen en muchas otras formas de vida. El bisonte es una de ellas. A diferencia del ganado doméstico, los bisontes no permanecen largos periodos en un solo sitio. Se desplazan constantemente recorriendo amplias extensiones del territorio. Este movimiento continuo evita el desgaste extremo de un punto específico y permite que las plantas tengan tiempo para regenerarse. Su forma de alimentarse también es distinta. Los bisontes pastan de manera selectiva, no consumen toda la vegetación disponible, sino que favorecen ciertos pastos y dejan otros intactos. Esa selección crea variación en la altura y composición de la vegetación, un factor clave para aumentar la diversidad vegetal en el largo plazo. Pero uno de los comportamientos más importantes es menos conocido: el revolcadero. Cuando un bisonte se revuelca en el suelo para rascarse o librarse de parásitos, crea una depresión. En un ambiente húmedo eso podría parecer irrelevante. En un ambiente semiárido, es una transformación radical. Estas pequeñas cavidades retienen agua de lluvia, concentran nutrientes y ofrecen un microhábitat ideal para la germinación de semillas. A esto se suma el impacto del estiércol. El excremento del bisonte actúa como fertilizante natural, devolviendo nitrógeno, fósforo y materia orgánica a suelos que han estado empobrecidos durante décadas. Además, transporta semillas y microorganismos, acelerando la recolonización vegetal. Incluso los cascos juegan un papel crucial. El peso del bisonte rompe capas de suelo compactado, creando microfracturas que permiten que el agua infiltre en lugar de escurrirse. Con el tiempo, este proceso mejora la estructura del suelo, aumenta su capacidad de retención de humedad y reduce la erosión. Cada uno de estos efectos por sí solo podría parecer menor, pero combinados y repetidos día tras día, año tras año, forman un mecanismo poderoso de restauración natural. El bisonte no repara el ecosistema de forma inmediata. Lo reactiva, permitiendo que procesos antiguos vuelvan a operar. Y es precisamente en el suelo donde esos procesos comenzaron a hacerse evidentes.
Los primeros cambios reales no se vieron desde lejos. No aparecieron praderas verdes ni flores abundantes de un año a otro. Para quien observaba el paisaje a simple vista, el norte de México seguía pareciendo seco, duro y casi inmóvil. Pero bajo la superficie, el sistema empezaba a comportarse de forma distinta. Los estudios de campo comenzaron a mostrar señales claras. En las zonas recorridas con mayor frecuencia por los bisontes, el suelo dejó de comportarse como una superficie sellada. La compactación disminuyó gradualmente. Pequeñas fracturas y microdepresiones permitieron que el agua de lluvia, en lugar de escurrirse rápidamente, penetrara en el suelo. Ese simple cambio alteró todo. Con mayor infiltración, la humedad se mantuvo por más tiempo después de cada precipitación. Incluso lluvias breves que antes no tenían ningún efecto visible, empezaron a dejar una huella. El suelo pasó de ser un material inerte a convertirse nuevamente en un sistema activo. La actividad microbiana aumentó. Bacterias, hongos y otros microorganismos fundamentales para el ciclo de nutrientes comenzaron a recuperarse. Estos organismos descomponen materia orgánica, liberan nutrientes y mejoran la estructura del suelo, creando condiciones favorables para las raíces. También se registraron cambios térmicos. Las zonas con mayor cobertura vegetal incipiente mostraron temperaturas superficiales ligeramente más bajas en comparación con áreas degradadas. Esto reduce la evaporación y crea un entorno más estable para la germinación de semillas. Con el tiempo comenzaron a aparecer pequeños parches de vegetación mosaicos dispersos de pastos nativos que no existían años atrás. No se trataba de una transformación total del paisaje, sino de algo más sutil y más importante. El sistema estaba recuperando su capacidad de responder. El suelo ya no rechazaba la vida. La humedad no desaparecía de inmediato. Las semillas encontraban condiciones mínimas para crecer. El desierto no estaba retrocediendo de forma espectacular, pero había dejado de avanzar. Y en ecología, detener la degradación es el primer paso para la recuperación. La presencia constante de los bisontes estaba devolviendo al suelo una función que había perdido durante décadas la memoria ecológica. Cuando el suelo cambia, todo lo demás comienza a seguirlo. Los primeros en responder no fueron los grandes animales, ni siquiera las plantas más visibles. Fueron los organismos pequeños, casi invisibles, los que marcaron el inicio de una nueva etapa. Insectos que no se habían visto en años empezaron a reaparecer en los parches de vegetación incipiente, atraídos por flores, semillas y humedad. Con ellos llegaron los polinizadores. Abejas, escarabajos y otros insectos comenzaron a cumplir un papel esencial: conectar las plantas entre sí, permitir su reproducción y ampliar lentamente la cobertura vegetal. Donde antes había espacios muertos entre parches de suelo duro, ahora surgían puntos de actividad biológica. Las aves no tardaron en seguirlos. Algunas regresaron para alimentarse, otras comenzaron a usar el área como sitio de descanso durante sus desplazamientos. Poco a poco, ciertas especies empezaron a anidar, aprovechando la nueva disponibilidad de insectos y semillas. Después vinieron los pequeños mamíferos. Roedores y otros animales excavadores encontraron condiciones más favorables para construir madrigueras. Sus túneles airearon aún más el suelo, mejoraron la infiltración del agua y redistribuyeron nutrientes. Sin saberlo, reforzaban el mismo proceso que los bisontes habían iniciado. Con el tiempo aparecieron señales de niveles tróficos superiores. Depredadores oportunistas como coyotes y aves rapaces comenzaron a recorrer nuevamente la zona. No porque el paisaje se hubiera vuelto exuberante, sino porque la cadena alimenticia estaba recuperando eslabones que habían desaparecido. Nada de esto ocurrió de golpe. No hubo un momento exacto en el que el desierto se transformara en pastizal. Lo que hubo fue una acumulación de pequeños cambios, todos conectados entre sí, todos dependientes del mismo detonante inicial. La presencia del bisonte no creó vida de la nada. Creó las condiciones para que la vida volviera por sí sola. Y ese efecto en cadena demostró algo fundamental. Cuando un ecosistema recupera su estructura básica, incluso los entornos más extremos pueden empezar a sanar. A medida que los resultados se volvían más claros,
El proyecto dejó de ser un experimento aislado y comenzó a verse como un modelo replicable. Una de las zonas más emblemáticas fue Janos, en el estado de Chihuahua, donde los pastizales del noroeste conservaban todavía fragmentos del ecosistema original. Allí la reintroducción de bisontes se integró en un esfuerzo más amplio de conservación, que incluía monitoreo científico, protección del hábitat y colaboración con comunidades locales. Poco después, iniciativas similares se fortalecieron en Coahuila, especialmente en grandes extensiones de pastizales protegidos y reservas privadas dedicadas a la conservación. El objetivo ya no era solo mantener una manada, sino conectar poblaciones, permitir el flujo genético y reducir el riesgo de aislamiento a largo plazo. Esta expansión implicó una planificación cuidadosa. Los científicos evaluaron la capacidad de carga de cada sitio, la disponibilidad estacional de agua, la conectividad del paisaje y la compatibilidad con actividades humanas cercanas. En lugar de imponer una solución uniforme, cada región fue tratada como un sistema distinto con necesidades y límites propios. Con el tiempo, el proyecto comenzó a atraer atención internacional. Investigadores ecólogos y gestores de conservación visitaron estas áreas para observar de primera mano cómo una especie clave podía impulsar procesos de restauración sin recurrir a intervenciones tecnológicas masivas. Al mismo tiempo surgieron programas educativos y de divulgación que involucraron a comunidades locales, estudiantes y visitantes. El bisonte dejó de ser visto únicamente como un animal reintroducido. Se convirtió en un símbolo de restauración, una prueba viviente de que incluso paisajes profundamente degradados pueden recuperar funciones esenciales si se les devuelve la pieza correcta. Pero el éxito también trajo una nueva responsabilidad. Porque restaurar un ecosistema no es un evento puntual, es un compromiso a largo plazo. El éxito inicial del proyecto no significó que el trabajo estuviera terminado. Al contrario, dejó al descubierto una verdad fundamental de la restauración ecológica: los sistemas recuperados siguen siendo frágiles. Aunque los bisontes habían demostrado su capacidad para adaptarse y activar procesos naturales, el entorno que los rodea continúa enfrentando amenazas constantes. La más evidente es el cambio climático. Aumentos en la temperatura, sequías más prolongadas y lluvias cada vez más impredecibles pueden alterar el delicado equilibrio que recién empieza a reconstruirse. También existe el factor humano. La expansión agrícola, la fragmentación del territorio por infraestructura y la presión ganadera pueden romper los corredores naturales que permiten el movimiento de las manadas. Sin conectividad, incluso una población saludable corre el riesgo de aislarse genéticamente y perder resiliencia a largo plazo. Por eso los especialistas coinciden en que la reintroducción del bisonte no puede entenderse como un acto aislado, sino como parte de una estrategia integral de manejo. Esto implica proteger fuentes de agua naturales, mantener áreas amplias sin cercas, establecer zonas de amortiguamiento y aplicar marcos legales que garanticen la conservación a largo plazo. También requiere monitoreo científico continuo, no solo de los bisontes, sino del suelo, la vegetación y las especies asociadas. Otro desafío clave es la percepción pública. Asegurar el apoyo de comunidades locales es esencial. La restauración solo puede sostenerse cuando las personas que viven cerca del territorio entienden su valor, participan en su cuidado y ven beneficios reales, ya sean ecológicos, educativos o culturales. El futuro del proyecto no depende únicamente de los bisontes. Depende de decisiones humanas consistentes, informadas y pacientes. Porque la restauración ecológica no es una carrera rápida, es una promesa a largo plazo. La historia del bisonte en el norte de México no es solo un relato sobre la reintroducción de una especie. Es una lección sobre cómo funcionan realmente los ecosistemas. Durante décadas, este paisaje fue considerado un lugar perdido, demasiado seco, demasiado degradado, demasiado tarde para cambiar su destino. La respuesta habitual habría sido aplicar soluciones externas, más tecnología, más infraestructura, más control humano. Pero el cambio no llegó de esa manera. Llegó cuando se devolvió al sistema la especie correcta en el lugar correcto, y se le dio tiempo suficiente para actuar.
El bisonte no trajo agua. No plantó semillas con intención. No salvó el desierto de forma espectacular. Simplemente caminó, pastó, se movió, y vivió como lo había hecho durante miles de años. Y al hacerlo, reactivó procesos que el paisaje aún recordaba. El suelo volvió a infiltrar agua. Las plantas encontraron oportunidades. La vida regresó en capas una tras otra. Esta historia demuestra que muchos paisajes que hoy llamamos muertos no están destruidos de forma irreversible, están incompletos. Les falta una pieza clave. La pregunta que queda abierta no es si este modelo funciona, ya lo hace, sino algo mucho más grande. ¿Cuántos otros lugares del mundo están esperando que devolvamos a la especie que nunca debió desaparecer?